Continuando con nuestra secuencia de videos que tratan sobre el cálculo de impedancias en circuitos con transistores y op-amps aplicando el teorema de Blackman. Como una pequeña introducción, a lo largo de algunos videos que he ido dejando en mi canal, he mostrado que el teorema de Blackman puede aplicarse cuando queremos hallar la resistencia equivalente en circuitos que contienen resistencias y fuentes dependientes. Por ejemplo, tenemos este circuito de aquí, ¿no?, que está formado por circuitos con resistencias más una fuente dependiente, y queremos hallar la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Entonces, para cualquier circuito lineal, el teorema de Blackman nos dice lo siguiente, que la resistencia equivalente entre los terminales A y B es igual a la resistencia RABD, aquí arriba, por 1 más TSC sobre 1 más TOC. Ahora, ¿qué quiere decir RABD? Es la resistencia equivalente entre los terminales A y B, ¿no?, con la fuente dependiente deshabilitada. Ahora, ¿qué quiere decir deshabilitar una fuente dependiente? Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de corriente que depende de esta tensión de aquí. Entonces, deshabilitarla significa que el coeficiente de la variable que controla esta fuente, ¿no?, la podemos hacer igual a 0, y con eso no habría corriente en esta fuente, ¿no? La corriente sería igual a 0, lo cual lo podemos reemplazar como si fuese un circuito abierto. Por lo tanto, deshabilitar una fuente de corriente dependiente de tensión, ¿no?, significa abrir esta fuente dependiente, ¿no?, como si fuese una fuente independiente, ¿no? Deshabilitar una fuente independiente de corriente significa abrirla. De la misma forma, por ejemplo, aquí tenemos una fuente de tensión que depende de una corriente que pasa a través de una rama del circuito. Entonces, deshabilitarla significa hacer que el coeficiente de la fuente dependiente, ¿no?, lo hacemos igual a 0. Con eso, con B igual a 0, ¿no?, la tensión de esta fuente se da igual a 0 voltios, ¿no?, entre este punto y este punto. Y eso lo podemos sustituir por un cortocircuito, ¿no? Por lo tanto, deshabilitar una fuente de tensión, ¿no?, que depende de una corriente, por ejemplo, no significa simplemente cortocircuitarla, tan similar a deshabilitar una fuente independiente de tensión, ¿no?, que se cortocircuita. Ahora, este teorema no solamente sirve cuando hay resistencias. Esta fórmula de aquí es general para cualquier tipo de impedancias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay impedancias de tipo, no sé, con inductores, con capacitores, siempre que hay una fuente dependiente, ustedes pueden aplicar el teorema de Blackman. Ahora, TSC es el return ratio con los terminales de interés AB en cortocircuito, de ahí el subíndice SC, short circuit, ¿no? Los terminales AB es desde donde se está viendo la resistencia equivalente. El TOC es el return ratio con los terminales de interés AB en circuito abierto, de ahí el subíndice OC, open circuit. Ahora, ¿qué cosa es un return ratio? Tomemos, por ejemplo, este circuito de acá, este bloque, ¿no?, que dentro de ese bloque hay resistencias, ¿no?, un circuito resistivo más una fuente dependiente, y estamos queriendo hallar la resistencia equivalente desde los terminales A y B. Por lo tanto, el T-short circuit, ¿no?, que se halla en la condición que los terminales A y B en cortocircuito es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo. Entonces, primero cortocircuitamos los terminales AB tal como lo manda el T-short circuit, y en esa condición hallamos la relación menos Bx sobre Bx circunflejo. Bx circunflejo es esto de acá, a la fuente dependiente de Bx, a esa variable que controlaba la fuente, ahora le ponemos un circunflejo arriba, ¿no?, y hallamos la relación entonces de Bx sobre Bx circunflejo, ¿no?, menos, ¿no?, con un menos adelante. Ahora, el T-open circuit se halla en la condición que los terminales A y B estén en circuito abierto, y ahí nuevamente hallamos Bx entre Bx circunflejo.
Entonces abrimos, ¿no?, estos dos terminales y hallamos la relación de que hay entre Bx y Bx circunflejo. Ahora hay que notar que Bx circunflejo, ¿no?, esto de acá, no es lo mismo que Bx, porque justamente yo estoy colocando el circunflejo aquí en la fuente para tornarla independiente de su antigua variable de control, ¿no?, que era Bx. Entonces, ¿qué es un return ratio? Es la relación de contribución de la fuente x dependiente, porque esta fuente de acá antes solamente era ABX, ¿no? Al ponerle Bx circunflejo, esta fuente ya no es más dependiente de Bx, ¿no?, con respecto a su ex variable de control, que era Bx, ¿no?, con los terminales de interés en la condición requerida, ya sea short circuit o open circuit. Por lo tanto, usando la nueva variable Bx circunflejo en esta fuente de acá, esta se torna independiente de su variable original, ¿no?, de Bx. Noten entonces cómo al poner el Bx circunflejo yo rompo la dependencia que antes existía entre Bx, ¿no?, y esta fuente de aquí. Bien, y torno a esta fuente independiente. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, antes era ABX, ustedes pueden colocar AB1, por ejemplo, ¿no?, de tal forma que esta fuente ya no dependa del Bx. Entonces acá será Bx sobre B1, ¿no?, menos Bx sobre B1, con la condición que AB esté en corto, y acá también menos Bx sobre B1, ¿no?, con la condición que A y B esté en circuito abierto. La cosa es independizar esta fuente de su ex variable de control. Ahora, el return ratio es adimensional. El TSC y el T-Open Circuit se calculan desactivando las fuentes independientes si es que las hubiera, ¿no? Ahora, lo mismo se cumple si tenemos un circuito resistivo o resistencias con una fuente de tensión dependiente de corriente, y si de ese circuito queremos hallar la resistencia equivalente que se ve entre los terminales AB, entonces uno de los pasos es justamente hallar el T-Short Circuit, ¿no?, en la condición que A y B estén en cortocircuito, y esto es igual a menos Ix sobre Ix circunflejo. Entonces colocamos a B en corto, que es la condición, y procedemos, ¿no?, a ponerle a esta variable de aquí, a Ix, le ponemos el circunflejo y hallamos la relación, ¿no?, que aquí nos piden, menos Ix sobre Ix circunflejo. De la misma forma, el T-Open Circuit, que se halla en la condición que A y B estén en circuito abierto, y hallamos la relación de I menos Ix sobre Ix circunflejo, ¿no?, menos Ix sobre Ix circunflejo. Nuevamente hay que notar que Ix circunflejo es diferente de Ix, lo cual significa que esta fuente ya no depende más de esta variable de aquí. Es decir, esta fuente de acá se ha tornado independiente de Ix, de su antigua o de su ex variable original, ¿no? Entonces, la secuencia de pasos para trabajar con el teorema de Blackman es: el paso 1, las fuentes independientes se desactivan. El paso 2, se halla el RABD desde los terminales AB con la fuente dependiente desactivada. Ya hemos dicho cómo se desactiva una fuente dependiente. El paso 3, se halla el T-Short Circuit con los terminales A y B en cortocircuito. En el paso 4 se halla el T-Open Circuit con los terminales A, B en circuito abierto, ¿no?, y se procede con el RABD, T-Short Circuit y T-Open Circuit, se procede a reemplazar en la fórmula de Blackman. Nuevamente, ¿no?, el T-Short Circuit y el T-Open Circuit se calculan con las fuentes independientes desactivadas. Ahora, hay que notar que el cálculo de cada parámetro es independiente del otro, ¿no? Por ejemplo, un parámetro para hallar es el RABD, otro parámetro es el TSC y otro parámetro es el TOC. Lo que yo obtenga en el RABD no lo voy a usar ni en el TSC ni en el TOC. Asimismo, lo que yo obtenga en el TSC no lo voy a usar en el TOC.
Son parámetros que se hallan en distintas situaciones y que solamente los voy a aplicar en la fórmula general de Blackman. Por lo tanto, si yo cometo un error aquí en el paso 2, y como yo no voy a usar ese resultado en el test short circuit, por lo tanto el error que yo cometí acá en el paso 2 no se va a propagar ni en el paso 3 ni en el paso 4, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene el teorema de Blackman, ¿no? Que si ustedes cometen un error en cualquiera de estos tres pasos, el error se queda allí, en ese paso, ¿no? Entonces el cálculo aquí es modular, ¿no? Aquí es como si fuese un cálculo independiente del otro, y ese cálculo también es independiente del otro. Entonces no van a propagar un error que cometan acá, no lo propagan al paso 3 ni al paso 4, ni un error que cometan en el paso 3 lo van a propagar al paso 4. Bien. Bien, como en este video vamos a trabajar en un circuito con un op-amp y un transistor BJT, y en el otro circuito trabajaremos con un op-amp y con un MOSFET, ¿no? Vamos a mostrar ahora los modelos en pequeña señal del op-amp. Asimismo, estos son los modelos en pequeña señal tanto del transistor MOSFET como del transistor bipolar, ¿no? En sus versiones NMOS y PMOS, y en las versiones NPN y PNP, ¿no? Para el transistor bipolar. O podemos usar cualquiera de estos dos modelos de acá para el transistor NMOS o PMOS, o cualquiera de estos dos modelos de acá para el transistor NPN o PNP, ¿no? En el problema ya se indicará qué modelo vamos a usar tanto para el op-amp como para el BJT y MOSFET. Ahora, el teorema de Blackman trabaja con una fuente dependiente, pero en el circuito habrán dos fuentes dependientes, una que corresponde al op-amp y a la otra que corresponde al MOSFET o al BJT, ¿no? De acuerdo a su modelo en pequeña señal. Entonces, como habrán dos fuentes dependientes, ¿cuál fuente vamos a usar de referencia para el análisis? Podemos usar cualquiera de las dos, pero como regla heurística, en el circuito se identifica y se toma como referencia a la fuente dependiente que tenga uno de sus terminales a tierra. Asimismo, si las dos fuentes dependientes tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger a cualquiera de estas fuentes como referencia para el análisis. Bien, tal como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores. En estos videos aplicaremos el teorema de Blackman para hallar las impedancias de entrada y de salida en los 5 primeros videos. Ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los links. Hoy día vamos a ver el video 6, donde se mostrarán dos circuitos. Bueno, el primer circuito es un op-amp más un MOSFET, y en el segundo circuito es un op-amp más un BJT. Son los mismos circuitos, ¿no? Lo único que se cambia es el MOSFET por el BJT, y ahí vamos a ver distintos comportamientos, ¿no? Y esta es las referencias que he usado yo para confeccionar estos videos. Pueden ustedes referirse a la obra de Sol Rosenthal, a la obra de Jacob Millman, al libro de Paul Gray y Robert Meyer. También pueden encontrar del teorema de Blackman en el libro de Willy Sansom, en el libro de Philip Allen, en el libro de Behzad Razavi. También pueden encontrar en el libro de Richard Jagger. Bien, entonces vamos hacia nuestro objetivo. Bien, en este problema nos piden que del siguiente circuito hallar la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Para el transistor, usar el modelo en pequeña señal con R sub 0 diferente de infinito. Pues acá tenemos el transistor, su modelo en pequeña señal con R sub 0, ¿no? Que es la resistencia entre el colector y emisor, diferente de infinito, sería este de acá. Dado que, como en los videos anteriores hemos usado con R sub 0 tendiendo a infinito, es como si fuese un circuito abierto entre el colector y emisor, nos quedaba este modelo simple. Y ese es el modelo que vamos a usar para el op-amp. Noten que la fuente dependiente del op-amp, ¿no? Uno de los terminales de esa fuente está a tierra, por lo tanto vamos a usar a esa fuente como referencia para nuestros cálculos, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado en la parte teórica básica. Bien, veamos entonces. Dibujemos acá el modelo del op-amp. Acá estaría más o menos ABD. Acá está
el R sub 0 y por acá va a estar el transistor. Por acá va a estar más menos BD y por acá viene este cable y acá está RL y por acá va a estar in. Hay que notar que, bueno, este BIN de acá es una fuente de tensión independiente, ya sea de señal o de DC. Bien, entonces vamos a empezar calculando la RIN. Entonces, el primer parámetro que calculamos para después usar todo el teorema de Blackman sería RABD, ¿no? Este D sería con esta fuente que la estamos usando como referencia, ¿no?, desactivada, ¿no? Entonces ABD en off. El circuito, dado que vamos a hallar la RIN, sería el siguiente. Acá está A, este es RD, perdón. Acá está RD. Noten como ya no estoy poniendo más menos DD, puesto que estoy ya desactivando esta fuente. No tiene sentido ponerlo. Acá estaría el R sub 0 y acá estaría esto. Bien, y así estamos viendo el RABD. Hay que tener cuidado ahora con el transistor, puesto que no me están diciendo nada de este punto. Yo puedo suponer que por acá viene otra parte de un circuito, ¿no? Por acá viene otro circuito, pero así como me lo están poniendo es como si estuviese en circuito abierto. Bien, entonces vamos a entrar un poco más al detalle en el transistor. Del transistor vamos a ver el transistor. Acá está el transistor. A la base hay que conectarle esta R sub 0. Entonces tendríamos así, aquí R sub 0 más menos Bpi y acá es Rpi, por acá es GMBpi, acá está el R sub 0 y por acá es el emisor y hay que observar lo siguiente. Nuevamente, como no me están diciendo nada de este punto, yo lo puedo suponer como si, un punto de circuito abierto, ¿no? De hecho que por acá va a haber otro circuito, ¿no? Entonces, como este punto es circuito abierto, yo puedo decir que por acá la corriente es 0 y esta es la corriente de colector. La corriente de colector que viene por acá y esta es la corriente de emisor. La corriente de emisor es la corriente de base que viene por acá más la corriente colector. En este caso la corriente colector no va a influenciar a la corriente emisor, porque la corriente colector hasta este nodo de acá es 0. Por esto de acá entra 0, sale 0. Entonces es como si de acá hacia acá no estuviese. Solo habría esta parte del circuito. Entonces me quedaría algo así. El circuito quedará, por acá viene el RL, entonces el circuito quedará esta parte está, esta parte no está, entonces me quedaría algo así. RP, RL y nos vamos por acá, RD, A, B y hacia acá es el RABD. Noten cómo
esta y esta resistencia están en serie y esa resistencia en serie está en paralelo con RL. Vamos a ponerlo así y vamos a decir que ese es RB, RP más R sub 0, RP más R sub 0, y esto está en paralelo con RP. Por lo tanto, de inmediato sacamos el RABB, que sería RD más esta resistencia de acá. Vamos a llamarla, bueno, llamémosla RL' con RL' igual a RL paralelo con RP más R sub 0. Listo. Entonces ha sido fácil el cálculo, salvo este detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Como no me dicen nada acá, yo lo puedo suponer circuito abierto. Entonces, por acá viene una corriente igual a 0, esta corriente es igual a esta, entonces por acá la corriente es 0, entonces esto de acá no está. Es como si no estuviese porque la corriente por acá es 0. Entonces solo nos queda esta parte de acá. Bien, ahora vamos a hallar el de short circuit. De short circuit que se halla con los terminales de A y B en corto. Esto es menos BD sobre BD circunflejo. Bien, entonces veamos. Es básicamente este mismo circuito, solo que acá está A y B, ¿no? Como estamos hallando la resistencia de entrada desde acá, entonces dibujamos esta parte de acá, A, B, y por acá RD y toda esta parte de acá. Entonces acá tendríamos más o menos BD, RD, por acá más o menos ABD circunflejo, acá está el R sub 0 que es propio del OPAN, y por acá el transistor. No se olviden que este es un punto que es abierto, ¿no? Y acá el RL. Entonces la condición es que A y B estén cortas. Bien, entonces al esto estar en corto, este y esta resistencia están en paralelo. Entonces hasta ahorita nos está quedando un circuito así. Acá menos más BD y esto sería RL paralelo con RD. A esta resistencia, por ejemplo, llamémosle, no sé, se me ocurre pues un R sub A. Bien, ahora nuevamente, este es como si fuese un punto abierto, ¿no? Entonces vamos a dibujar el transistor nuevamente. Entonces tendríamos algo así, más o menos ABD circunflejo, acá el R0, acá más o menos EPI, RP, y esta parte de acá son la fuente dependiente de corriente con el R sub 0 en paralelo. Acá R sub 0 y circuito abierto, y aquí estaría el menos más BD y el R sub A. Bien, observemos nuevamente lo siguiente: como este es un punto que está a circuito abierto, por acá viene una corriente igual a 0, y si esta corriente es igual a 0, por acá también la corriente es igual a 0.
Entonces si la corriente por acá hasta este nodo de acá es 0, entonces esto es como si no estuviera. En el fondo es como si el circuito resultante fuera este, de acá para acá y de acá para acá, más menos AB de circunflejo R sub 0 más menos B pi R pi, este es RA y este es menos más BD. Y acá yo ya tengo cómo hallar mediante un divisor de tensión la relación de BD con BD circunflejo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este detalle de aquí, ¿no? Dado que esto me lo han dado como un punto abierto, ¿no? Yo sé que esto va a ir a otro circuito, pero me lo están dando como un punto abierto. Entonces, por divisor de tensión tendremos que menos BD es igual a RA sobre estas tres resistencias, R sub 0 más R pi más RA por AB de circunflejo. El B de circunflejo lo pasamos para acá. Ya, y menos BD sobre B de circunflejo, esto es igual a T short circuit. Listo, ya tenemos entonces el T short circuit. Ahora vamos con el T open circuit, con los terminales AB en circuito abierto. Y en esa condición vamos a hallar menos BD sobre BD circunflejo. Entonces esto de acá va a estar en circuito, esto de acá, AB, estos puntos AB van a estar en circuito abierto. Sí. Entonces es como si acá estuviese entre AB, no están en cortocircuito, sino están en circuito abierto. Entonces veamos. Y de acá viene por acá. Noten que al estar AB en circuito abierto, entonces por acá no viene corriente, la corriente es igual a 0. Entonces si la corriente es igual a 0, BD es igual a 0. Si BD es igual a 0, entonces T open circuit es igual a 0. Entonces con eso ya tenemos cómo hallar el Rin, que sería el RABD, no, aplicando ya el teorema de Blackman, sería esto, RD más RL más RL', todo por 1 más T short circuit, que es esta de acá, sobre 1 más T open circuit. T open circuit es 0, entonces nos quedamos con solo esto. Bien, eso sería lo concerniente a la resistencia entrada. Ahora vamos a hallar la resistencia a la salida del circuito. Entonces, veamos R out, solo que la R out la vamos a hallar bajo la condición de que, como ya sabemos, como acá está la salida, acá está la entrada, entonces esta fuente acá, ya sea de DC o de AC, si acá me están diciendo que es la salida, entonces esta fuente de acá va a estar en corto, ¿no? Va a estar en off, Bin en off. Bien, y si Bin está en off, esto es corto y esta y esta resistencia están en paralelo. Entonces nos quedaría un circuito como el mostrado. Menos más BD, y esto es RL paralelo con RD. Y esto es el RA que habíamos hallado anteriormente, ¿no? RD paralelo con RL es RA.
Sí, vamos a ponerlo como RA. Y vamos a cambiar, este es RL', ¿no? Ya que estamos haciendo un nuevo cálculo. Y por acá quedaría el R sub 0 y esta fuente. Más menos ABD R sub 0. Ya. Y de acá vamos a ver, ahora ponemos el R, ahora ponemos los puntos A y B aquí a la salida y vamos a hallar esta resistencia de acá. Bien, comencemos entonces con RABD. Esta es la única, dijimos que íbamos a trabajar con esta fuente de acá como referencia para todos nuestros cálculos. ABD en off. Entonces nos quedaría un circuito así. Entonces, nosotros ya hemos trabajado, ya hemos hallado la resistencia entre los puntos A y B, ¿no? Mirando hacia acá, ¿no? Eso está, ya lo hemos trabajado con el teorema de Blackman también aplicado aquí. No lo voy a hacer acá, simplemente vamos a usar los resultados. Abajo en la descripción del video dejo el link donde ustedes van a ver cómo se halla esta resistencia, y es la siguiente, ¿no? RABD es R sub 0 más RL paralelo con RP, que es de este transistor, más R sub 0. Todo esto por 1 más GMRP R sub 0 paralelo con RL sobre RP más R sub 0 más R sub 0 paralelo con RL. En la descripción del video, de este video, les dejo el link donde trabajamos con Blackman para hallar esta resistencia acá entre A y B. Es el mismo contexto. Bien, ahora vamos para hallar el otro parámetro de short circuit con los terminales A y B en corto, y hallamos menos BD sobre BD circunflejo. Entonces aquí A y B van a estar en corto. Veamos. Este sigue siendo BD. Acá está RL'. Hemos puesto que entre A y B esté en cortocircuito. No se olviden que entre colector y emisor está la resistencia R sub 0, ¿no? Entre colector y emisor está la resistencia R sub 0. Y por acá, más menos ABD circunflejo R sub 0. Como este punto es tierra, este punto también es tierra, ¿no? Entonces esta resistencia R sub 0 estará así, en paralelo con RL'. Y noten que aquí, esto de acá es un amplificador colector común, dado que está entrando la señal por la base y la salida, este BD que queremos, ¿no? Está en el emisor, por lo tanto este es un amplificador colector común. Y acá, por ejemplo, para hallar la relación de BD hasta BD circunflejo, acá ponemos, por ejemplo, un BI. Entonces primero vamos de BD a BI, en este caso menos BD porque es el menos más.
sería R sub 0 paralelo con RL' sobre RE, esta RE de acá, más R sub 0 paralelo con RL' por BI. A esta ecuación la llamamos 1. Ahora vamos de acá para allá. Y para ello, primero obtenemos la resistencia de entrada, ¿no? Vamos a llamar RI así. Que sería la resistencia que yo estoy viendo de la base a la resistencia hacia el emisor. Entonces todo lo que está en el emisor lo llevo hacia la base por beta, ¿no? Acá sería un acá el RI en este caso sería igual a RP más beta veces RL prima. RL prima en paralelo con R sub 0, si faltaba esto. Bien, entonces ya tengo la resistencia de acá hasta tierra, no, el RI, por lo tanto vamos a usar un divisor de tensión para ir de BI a este B de circunflejo. Entonces sería RI sobre RI más R0, todo esto por AB de circunflejo. Y esto lo reemplazamos, en 1. Y tendríamos ya menos BD es igual a RE más R sub 0 por BI. RI R sub 0, acá RI, todo por AB de circunflejo. El A lo ponemos acá y el B de circunflejo lo pasamos para acá. Y esto sería de short circuit. Entonces noten cómo para hallar este tipo de relaciones lo único que hacemos es reconocer qué tipo de amplificadores y de ahí aplicar lo que ya sabemos y ya hemos visto en videos anteriores. En el link en la descripción de este video les dejo el link de cómo se trabaja para hallar este tipo de amplificadores. Vamos ahora al TOC, al Open Circuit, que se halla con los terminales AB en circuito abierto y ahí hallamos menos BD sobre B de circunflejo. Entonces los terminales AB van a estar en circuito abierto, así como está. Bien, entonces sí, van a estar en circuito abierto. Sí, entonces tendríamos esto. Más menos AB de circunflejo R sub 0 a B en circuito abierto y esta de acá el RL prima, el RL prima, donde esto es igual a RF paralelo con RD. Sí. Entonces aquí está menos más BD. Noten que esto está abierto, no hay nada por acá, esto está abierto. Entonces nuevamente dibujemos el transistor. Y acá estaría el R sub 0 acá está GMBP R sub 0 y esto está en circuito abierto, no, AB en circuito abierto y por acá menos más BD y este es el RL prima. Este es el RL prima. Y noten cómo nuevamente si esto está abierto por acá no hay corriente,
Entonces, esta corriente es igual a 0, entonces esta corriente hasta este nodo de acá es igual a 0. Es como si esto no estuviera, por lo tanto tendríamos esto. Más menos Bpi, Rpi, y esto es Rl' y esto es menos más Bd. Y esto de aquí es el mismo circuito que nosotros hemos trabajado para hallar el T-Short Circuit, ¿no? Noten que es el mismo para hallar el T-Short Circuit cuando estábamos calculando la Rin. Entonces, es lo mismo. De acá directamente podemos hallar el BD, ¿no? Menos BD, o un simple divisor de tensión, RL', donde RL' ya sabemos lo que es, RF paralelo con RD, R sub 0 más RP más RL' por ABD', por APD' y BD' pasa para acá. Y esto sería el T-Open Circuit. Bien, entonces ya tenemos cómo hallar el R-out. Lo que sería, está colocando en la fórmula de Blackman RABD, que es este de acá. Este es el RABD para el R-out. Por 1 más T-Short Circuit. El T-Short Circuit que hemos hallado es este de acá, ¿no? T-Short Circuit. Sobre 1 más T-Open Circuit, que es este de aquí. Bien, no lo estoy colocando porque si no saldría pues una fórmula muy gigante. Bien, entonces esto sería el problema. Noten cómo para hallar este tipo de relaciones, tanto del T-Open Circuit, T-Short Circuit como el T-Open Circuit, muchas veces cae en amplificadores que nosotros ya hemos, o formas de amplificadores que nosotros ya hemos analizado. Entonces estamos reutilizando todo eso que hemos aprendido en este nuevo contexto, ¿no? Bien, vamos a otro problema. Bien, del siguiente circuito, hallar la resistencia de entrada, que veríamos así, y la resistencia de salida. Para el transistor, usar el modelo en pequeña señal con R sub 0 diferente de infinito. Entonces, para este caso, en el transistor MOSFET, observen la resistencia que hay entre drenador y surtidor. Entonces nos dicen que el R sub 0 es diferente de infinito. Entonces no con R sub 0 infinito, que caeríamos en este modelo, pero con R sub 0 diferente de infinito vamos a trabajar con este modelo. Y este es el modelo del OPAN. Noten cómo en la fuente dependiente del OPAN, uno de sus terminales está a tierra, por lo tanto esta es la fuente que vamos a usar como referencia para los cálculos, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo acá. Acá este sería más menos ABD. Este es R sub 0. Por acá el transistor. Por acá más menos BD. Y acá RD. Y por acá BA. Y esto viene así. Bien, este BA de aquí es cualquier fuente independiente de tensión, vale decir una fuente de señal o una fuente de DC. Bien, ahora comencemos entonces por la Rin.
donde el primer parámetro que vamos a hallar sería el RABD. Entonces, como estamos usando esta fuente de acá como referencia para nuestros cálculos, entonces esta fuente ABD va a estar desactivada, ¿no? Desactivada en off. En off significaría que esto está en cortocircuito. Entonces tendríamos lo siguiente, como la Rin es mirando hacia acá, entonces tendríamos a RD, esto está desactivado, está en corto, este es R sub 0, tendríamos esto así, y acá estaría B, y estamos mirando así. Ya, noten que este punto de acá, o a partir de este punto, por aquí va a venir algún otro circuito, pero así como lo están dando es como si fuese un punto de circuito abierto, entonces se queda ahí. Entonces analicemos el transistor, ¿no? El transistor, veamos que hay acá. Acá está el transistor, la puerta, aquí hay un R sub 0, acá está más o menos BGS, aquí está GM BGS, aquí está el R sub 0, aquí está este punto, y por acá viene la resistencia RL, y por acá viene RD, y acá está A y acá está B, perdón, acá está B. Entonces de aquí estamos viendo RABD. Entonces noten ustedes cómo, debido a que este punto está abierto, por aquí entonces la corriente es igual a cero, o la corriente de drenador en este caso. Entonces si por acá entra una corriente cero, entonces hasta este nodo de acá, hasta este nodo, la corriente es igual a cero. Entonces es como si esto no existiera. Más aún, aquí es un circuito abierto, entonces por acá, hasta el nodo de acá, no hay corriente, ¿no? La corriente, póngale Ix es igual a cero. Por acá es un circuito abierto, no viene corriente de acá a acá. Por acá viene la corriente igual a cero, entonces la corriente viene así, entonces I es igual a Ix, ¿no? No habría por qué tener esto. Entonces así hasta este nodo. Entonces lo único que yo tendría aquí sería el RABD, sería igual al RD más RL. Bien, ahora pasemos a hallar el parámetro de short circuit AB en corto menos BD sobre BD circunflejo. Entonces este y este van a estar en corto. Vamos a ver acá, sí, vamos a redibujar esto. AB, por acá RD, claro, por acá RD, sí, por acá RD, y acá está más menos BD. Ahora va a estar funcionando esta parte del OPAN, ¿no? De su fuente dependiente, y la resistencia de sub 0 también va a estar ahí, ¿no? Entonces tendríamos así, más menos ABD circunflejo R sub 0. Ya, esta es la parte del OPAN. Ahora vamos al transistor. Transistor estaría así, y de este negativo viene para acá RL.
Bien, y nos dicen, la condición es que AB está en corto. Entonces, esta y esta resistencia están en paralelo y el circuito nos quedaría así. AB de circunflejo, R sub 0, RL en paralelo con RD y acá el menos más PD. Ahora analicemos el transistor. Para este caso, el transistor, ¿no?, de la misma manera que lo hemos visto hace un momento, ¿no?, en el caso del transistor tendríamos ABD circunflejo R sub 0 y acá estaría más menos BGS y aquí tendríamos a GMBGS R sub 0 y acá estaría menos más BD. Bien, entonces hay que notar que como este punto es un punto abierto, ¿no?, acá no hay nada, entonces por acá nuevamente la corriente es igual a 0. Entonces si la corriente entrando acá es igual a 0, entonces hasta este nodo es igual a 0. Y más aún, aquí es un circuito abierto, ¿ya?, y como la corriente por acá es igual a 0, entonces la corriente viene así. Entonces si la corriente por acá, ¿no?, de este nodo hacia abajo es igual a 0, entonces BD es igual a 0. Lo que nos queda que si el BD es igual a 0, ¿no?, entonces T short circuit es igual a 0. Bien, hallemos ahora el T open circuit. Con los terminales AB en circuito abierto. Entonces esto va a estar en circuito abierto. Se va para allá. Ahora, si esto está en circuito abierto, por acá la corriente que ingresa es igual a 0. Por ejemplo, IX es igual a 0. Si X es igual a 0, entonces B sub D es igual a 0. Y si B sub D es igual a 0, entonces T open circuit es igual a 0. Bien. Similar a este caso de acá, ¿no? Es similar, no digo que sea igual, ¿no? Para este caso, tan solo retrocediendo, la corriente I es igual a 0. La corriente de este punto hasta acá. Entonces es como si por acá la corriente es igual a 0, ¿no? Entonces el BD es igual a 0. Bien, entonces con esto ya podemos hallar la resistencia de entrada, que sería el RABD, sustituyéndolo en la ecuación de Blackman, que sería RD más RL, RD minúscula más RL, todo esto por 1 más TSC, TSC es 0, sobre 1 más TOC, TOC es 0, entonces nos quedaría esto como resistencia de entrada. Bien, ahora vamos a hallar la resistencia de salida. Veamos. Y para el caso de la resistencia a la salida, por propiedad, si vamos a hallar la resistencia a partir de este punto, si este punto es la salida, entonces la entrada que está por acá, ¿no?, esta fuente a la entrada va a estar en off. La debemos de hallar con BA en off. Si es que es así, si es que fuera así, entonces BA en off, vamos a hallar desde acá, entonces RD está en paralelo con RL. Nos quedaría esta parte de acá. Entonces quedaría así.
RL paralelo con RD, y acá estaría menos más BD, y acá estaría, no, el más menos ABD, y este es R sub 0. Nosotros ahora vamos a ver desde acá el AB, los terminales AB van a estar acá. Bien, ahora, dado que la primera parte que vamos a hallar es RABD, entonces vamos a desactivar esta fuente de acá. Y como es una fuente de tensión, no, la desactivamos, una fuente independiente, dependiente, ¿no? Depende de esto de acá, la desactivamos, va a estar en corto, entonces nos quedaría un circuito así. RL paralelo con RD, a esto le vamos a llamar RS. Este es A, este es B. Hay que recordar que ahora nosotros tenemos una resistencia entre el colector y el surtidor de R sub 0. Entonces, al momento de hallar esta resistencia, esta es una resistencia que nosotros ya la hemos trabajado, ya la hemos hallado. Abajo en la descripción de este video les dejo el link donde hemos trabajado para hallar esta resistencia, y ustedes aplican Blackman, es muy rápido, muy rápido para hallar esta resistencia. Esto sería R sub 0 más RS, que RS es el paralelo de esos dos, con 1 más GM R sub 0 paralelo con RS. Listo. Ahora veamos eh, el T-short circuit. Entonces tendríamos acá T-short circuit con los terminales AB en corto, menos BD sobre BD circunflejo. Bien, veamos cómo sería esto. Igual, como esto está en corto, esta y esta están en paralelo, entonces vamos a hallarlo desde acá. Nos quedaría un circuito así. Acá está el R sub 0, acá está el más menos ABD circunflejo, y acá estaría menos más BD, debido a que estamos viendo la resistencia a la salida, entonces esto está en corto, esto está en off, esta y esta resistencia están en paralelo, RL en paralelo con RD. Y nosotros a esto lo habíamos llamado RS, entonces AB estamos viéndolo desde acá. Entonces la condición es que A y B estén en corto, y no hay que olvidar que aquí está el R sub 0 entre drenador y surtidor, ¿no? El R sub 0 está entre drenador y surtidor. Como esto está en corto y esto es tierra, entonces este punto de acá está en tierra. Entonces en el fondo es como si el R sub 0 estuviese así, en paralelo con estas dos de acá, o sea, en paralelo con RS. Entonces noten ustedes que la señal está entrando por la puerta y lo que queremos hallar está aquí en el surtidor. Por lo tanto, este circuito en el fondo es como si fuese un drenador común. Y para hallar la relación que queremos, ¿no?, de acá hasta acá, ¿no?, usamos la fórmula, o usamos claro, la fórmula de reducción para cuando hemos visto que esto es un amplificador drenador común.
Noten que por acá no viene corriente de puerta, por lo tanto en el fondo es como si aquí está la tensión AB de circunflejo. No hay corriente de puerta, no hay caída de tensión en R sub 0, por lo tanto esta tensión está acá. Entonces menos BD sobre, claro, menos BD es igual a R sub 0 paralelo con RS sobre R sub 0 paralelo con RS más RS, que es la resistencia de surtidor del transistor, no por A B de circunflejo. Entonces B de circunflejo está por acá y esto es igual al T short circuit. Bien, ahora vamos hallando el T open circuit. Y lo hallamos con los terminales AB en circuito abierto, y esto es menos BD sobre BD circunflejo. Bien, es este circuito, pero con los terminales A y B en circuito abierto, ¿no? Entonces nos quedaría algo así, más o menos AB de R sub 0 AB, acá está menos más BD, este es RS, que es RL paralelo con RD. Noten que ahora la condición es que A y B estén en circuito abierto. No hay que olvidar que el R sub 0 está entre drenador y surtidor, pero por acá no viene corriente, ¿no? Este circuito ya lo hemos analizado, ¿no? Por acá, dado que este circuito abierto, por acá no viene corriente. Entonces, si no viene corriente por acá también la corriente es cero. Ahora, si para estar bien seguro, ¿no?, nosotros lo podemos ver así, ¿no? Si lo llevamos esto a su modelo en pequeña señal, como esto de acá, tendríamos algo así. Solo para estar seguros, acá más menos BGS, GMBGS, R0, acá está A, ¿no?, y acá está B. Bien, entonces por acá está RS y este es menos más BD. Noten que nuevamente por acá, como está abierto, por acá la corriente es igual a 0. Si la corriente llegando a este nodo es igual a 0, entonces la corriente saliendo del nodo también es igual a 0. Y como acá es un circuito abierto, entonces la corriente viene así. Si la corriente de acá es igual a 0, entonces BD es igual a 0, por lo tanto T open circuit, no, BD es igual a 0, esto es igual a 0. ¿No? De acá mismo lo podíamos haber sacado también, ¿no? Como ya les había manifestado, por acá la corriente es igual a 0. Entonces por acá la corriente es igual a 0, entonces BD es igual a 0. Entonces T open circuit es igual a 0. Acá simplemente lo estoy detallando. Entonces la R out sería igual a la RABD, o que es todo esto de acá, R0 más RS, todo esto de acá, no, RABD, todo esto de acá, 1 más GM R0 paralelo con RS por 1 más T short circuit
sobre 1 más T open circuit, pero el T open circuit es igual a 0. Entonces miren cómo la resistencia de salida se está multiplicando, o la resistencia de salida se está haciendo muy grande. Bien, vamos a hacer un breve comentario sobre este circuito que acabamos de analizar. Básicamente este circuito es el mismo que hemos analizado en el primer ejemplo, solo que aquí yo he cambiado un transistor bipolar por un transistor MOSFET. Noten cómo la resistencia de salida del transistor MOSFET no es tan grande, dado que es RABD por algo entre algo. En cambio, aquí la resistencia de salida de este circuito que está usando MOSFET, ¿no?, es este RABD por algo, no se está dividiendo entre nada. Entonces, al usar este circuito, ¿no?, con transistor MOSFET, la resistencia de salida es muchísimo más alta que cuando yo usé el transistor bipolar, ¿no? Y eso se debe básicamente a que cuando trabajo con transistor bipolar, el TOC, ¿no?, que hemos hallado de la resistencia de salida, es diferente de 0, dado que por acá hay un RP, acá hay una resistencia entre este y este punto, que es el RP. Entonces, así la corriente por acá y por acá sea igual a 0 y esto no esté, yo puedo hallar, ¿no?, la relación de BD con este de acá, porque acá hay un RP, ¿no?, y tengo un TOC. Y justamente esta RP de acá es lo que va a hacer que yo obtenga un TOC, ¿no?, porque este y este punto están amarrados, ¿no? Hay un RP. Y así la ROUT baja. La ROUT es más pequeña que la ROUT cuando nosotros usamos un MOSFET. ¿Por qué? Porque cuando usamos un MOSFET, acá ya no hay un RP, ¿no? O es como si el RP tendiera al infinito. Entonces, si la corriente por acá es 0, la corriente por acá también es 0. Y como este circuito abierto, ¿no?, o RP igual a infinito, por acá también no va a haber corriente por acá. No hay un RP que enganche este y este punto, ¿no? Puede esta parte de acá estar desacoplada por el I igual a 0, ¿no? Pero si hay RP, tendríamos cómo hallar este BD en función de este de acá. Pero al haber un circuito abierto acá, si I es igual a 0, por acá es igual a 0, entonces toda esta corriente es igual a 0. Dado que por acá no va a venir ninguna corriente porque es el circuito abierto. Entonces, en este caso, ¿no?, usar un MOSFET aquí nos permite tener una resistencia a la salida muy alta a comparación de el bipolar. Ahora, es interesante notar que este circuito de acá en verdad pudo haber sido algo como esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo como si estaríamos trabajando con un MOSFET. Es un circuito clásico que nosotros siempre analizamos. Por acá un B-vías, ¿no?, y por acá vendría algo así, un espejo de corriente, un I-vías, una corriente de polarización. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, ¿no?, por ejemplo, mirando hacia acá, es la R sub 0. Si ese es el transistor 1, este es el transistor 2, esta es la R sub 0 de 2. Por lo tanto, todo este circuito de acá nos quedaría así. Más menos de vías. Bien, y este es el mismo circuito que hemos analizado acá. Entonces, si calculamos la ROUT de aquí, vamos a ver que la resistencia de salida va a ser muy alta en comparación si acá pusiéramos un bipolar, por ejemplo. Ya hemos dicho por qué, ¿no? Bien, entonces en el fondo el circuito que hemos estado analizando, en el fondo puede ser este de acá. Bien, eso sería todo entonces.